Octavio Fernández Barrios, director del Museo Nacional de la Estampa, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Los criterios de creación de esta exposición fueron muy específicos. Igualmente estábamos pensando en un proyecto de arte contemporáneo, en artistas mexicanas, artistas mujeres, artistas mexicanas, arte contemporáneo y definitivamente apegándonos a nuestra misión y vocación del museo. Entonces se pensó desde un inicio en que pudiéramos formular un proyecto que partiera de las técnicas de estampación sin contar con una sola estampa en el sentido tradicional, es decir, llevándolas todas hasta lo más radical de la contemporaneidad. Entonces, bueno, fueron básicamente los criterios bajo los cuales se sustenta esta exposición. Se invitó a trabajar en ella a un joven curador para hacer la cocuraduría con el cuerpo curatorial del museo, que es Octavio Avendaño. Entonces se conformó ahí un equipo para poder hacer o formular y desarrollar este proyecto, ¿no? La selección de las artistas, que también obedeció a un sentimiento muy profundo de pluralidad. Es decir, no restringirnos a una propuesta estética, a una línea, a una generación, a un grupo de artistas, sino que fuera lo más amplio posible. Entonces se invitó a artistas de distintas generaciones, de distintas formaciones, de distintas procedencias, de distintos perfiles, de distintos códigos de formulación de la propia obra. Entonces, bueno, tuvimos me parece que una riqueza muy importante en la presentación de las obras. Igual, dentro de esta parte que estamos trabajando, estas líneas del arte contemporáneo, quisimos enfocarnos en esta ocasión a la estampa mexicana contemporánea, a las creadoras contemporáneas, ¿no? Es un proyecto que estaba dialogando muy fuertemente con los anteriores proyectos, venía en una línea, de hecho, en el cual hemos estado trabajando, pero siendo un proyecto radical, en el cual 12 artistas contemporáneas están elaborando estas propuestas, pero sin una sola estampa, se inserta, bueno, en un proceso de preparación también de nuestros públicos. Es decir, bueno, vamos a llegar hasta la radicalidad en que se puede considerar de dos maneras. Una, no hay una sola estampa en el sentido tradicional, o bien el propio inmueble, el propio museo se vuelve el soporte, se vuelve la estampa de los procesos de estampación. Entonces, bueno, eran objetualmente y procesualmente, conceptualmente, eran muy distintas a lo que generalmente se concibe como una estampa, ¿no? Entonces, bueno, fueron muchos procesos para llegar a diferentes lugares, a diferentes fines, pero insertados dentro de nuestra propia vocación. Entonces, era un camino que hemos venido siguiendo para desarrollar estos procesos y estos proyectos del arte contemporáneo, sea nacional o internacional. Es muy importante también, aquí, y uno de los criterios también de formulación del proyecto, en lo cual insistí mucho, es que me importaba mucho que fueran mujeres, artistas mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, también sometimos el proyecto a la consideración de la Cámara de Diputados, que a través de su consejo y de el programa de equidad de género nos apoyó financieramente para la producción del proyecto. Entonces era muy importante en este sentido porque definitivamente las realidades, no por ser una cuestión superficial o desde un apartado político o ideológico, digamos, nada más esta cuestión de género, sino es una cuestión muy profunda, es una cuestión de justicia social. Lo que estábamos buscando era precisamente una postura, una visión que fuera mucho más rica a la que estamos acostumbrados y solamente nos la puede dar una visión de la mujer. Porque definitivamente la memoria que puede tener un individuo mexicano de los procesos históricos o de su propia vida es muy diferente de la realidad que tiene una mujer mexicana. Entonces, desde este sentido estábamos tratando de construir un discurso que fuera mucho más amplio. En este sentido, muchos de los proyectos o de las obras que se presentaron en este proyecto definitivamente implicaban una interacción muy cercana del público, incluso la manipulación de las obras. Entonces se tenía esa presencia, no solamente era pasiva, aunque sabemos que, bueno, esto es relativo también, sino implicaba una postura muy activa frente a la obra, una interacción incluso física,
y para llegar a los contenidos. Entonces, bueno, era muy importante, funcionó muy bien. Igual como nuestros públicos de distintas edades y de distintos perfiles se acercaban, eran reacciones muy enriquecedoras, tanto para las artistas como para nosotros, ver ese acercamiento a las piezas, cómo funcionan, cómo las entienden y cómo estaban buscando y logrando esa reflexión en nuestros públicos. La finalidad de la muestra igual tenía, bueno, dos criterios principales. Uno, ampliar el sentido de la concepción de la estampa tradicional, llevándola a lugares muy distintos, ¿no? Finalmente, el inmueble se vuelve el propio soporte de la obra, se vuelve la propia estampa, como tal, de esos procesos de los cuales hemos hablado, que funcionó muy bien en este sentido. En segundo lugar, era también una apertura, ¿no?, a un sector de la comunidad artística con el cual no nos habíamos acercado con anterioridad. Entonces, todas estas artistas que, como te comentaba, tienen distintas formaciones, perfiles y de distintas generaciones, tenían, bueno, formas de producción también muy distintas. Entonces era crear un espacio de convivencia entre estas generaciones, crear espacios de reflexión, pero que fueran de alguna manera procesos como mucho más colegiados, de donde llegamos. Incluso en eso se nota en la curaduría, en que quisimos que fuera mucho más abierta y que fuera más incluyente. Entonces, bueno, fue básicamente la finalidad de este proyecto.